Las más recientes sesiones del Congreso Nacional han sido casi exclusivamente para aprobar presupuesto solicitado por el Poder Ejecutivo. El argumento, atender la emergencia del coronavirus y la crisis originada por esa pandemia. Son tantas las aprobaciones que resulta difícil para la ciudadanía precisar cuál es el monto exacto y mucho menos de dónde obtiene o espera obtener el gobierno esos fondos. El economista Julio Raudales explica cuáles son las fuentes del financiamiento. La fuente principal de cualquier presupuesto hondureño son los impuestos. Y en el presupuesto de ingresos y egresos que se aprobó en diciembre, que mandó Finanzas al Congreso Nacional, hablaba de que se iban a recaudar 114.000 millones de lempiras para el año 2020. Es evidente que esa meta no se va a cumplir porque la parálisis económica impide que haya recaudación, no se recauda impuestos sobre ventas, no se recauda impuestos sobre la renta, porque evidentemente las empresas no generan utilidades, no se están generando impuestos por gasolina, incluso porque la caída en el transporte urbano y rural también hace que caiga la demanda por gasolina. Y todas las fuentes entonces de ingresos tributarios están prácticamente golpeadas en el país. ¿Qué es lo que hizo el Congreso Nacional entonces en el mes de marzo? Como una de las primeras medidas, autorizar al gobierno, en este caso la Secretaría de Finanzas, para que vaya a buscar al mercado financiero, es decir, a la banca o a la banca internacional, créditos por 60.000 millones de lempiras, es decir, por 2.500 millones de dólares. Eso fue lo que se autorizó. Con eso el Congreso lo que nos está diciendo a nosotros, a los que saben leer entre líneas, es por lo menos 60.000 millones de lempiras no se van a recaudar este año. Y evidentemente la única fuente entonces alternativa que queda a los tributos es la deuda, ¿verdad? Que es lo que ya está haciendo el gobierno buscando financiamiento por 60.000 millones de lempiras, no solamente para el tema del coronavirus, sino para poder pagar planillas, para poder pagar los otros gastos que estaban estipulados en el presupuesto y que yo estoy convencido de que de alguna manera, aunque no lo ha hecho todavía, el gobierno debe de replantear. Es decir, no podemos seguir con el presupuesto tal y como se había planificado originalmente porque las condiciones del país han cambiado drásticamente. Pero no porque el Congreso apruebe esos endeudamientos, es un hecho que los organismos internacionales de crédito lo vayan a aprobar. Yo pienso que es muy difícil obtener un financiamiento por un monto tan grande, ¿verdad? Solo para darte un ejemplo, la cartera tanto sumada del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario y del Banco Centroamericano llega apenas a unos 600 millones de dólares. Es decir, la quinta parte de lo que necesita el gobierno, ¿verdad? Que necesita 2.500. De ahí probablemente el gobierno va a poner a la venta bonos soberanos, como lo ha hecho en los años anteriores, por 1.000 millones de dólares quizás, y eso que ya en el presupuesto anterior ya estaba estipulado un bono, ¿verdad? Va a tener que sumar un par de bonos más por 1.500 millones de dólares que tiene que ir a vender a un mercado internacional que está también colapsado. La ministra Rocío Tábora ha dicho que los primeros fondos destinados a las compras de emergencia, un monto cercano a los 4.000 millones de lempiras, provienen de la readecuación del presupuesto general. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe qué cosas han sido sacrificadas para reunir esos fondos. Es difícil decirlo porque no hemos visto el nuevo presupuesto. Entonces no sé de dónde a dónde están moviendo el dinero, ¿verdad? Lo que es evidente es que, por ejemplo, carreteras y obras de infraestructura este año no van a haber, difícilmente, ¿verdad? Porque esos recursos van a tener que ser redestinados para atender esta emergencia. De ahí en adelante el presupuesto es bastante inflexible, ese es un problema. Por ejemplo, los profesores, que son casi 70.000, ¿verdad? Están esperando su cheque de aquí a diciembre. Ninguno espera que el gobierno le vaya a decir, mire, no le vamos a pagar, ¿verdad? Los empleados públicos, que son más o menos 60, 70.000, lo mismo, ellos están esperando que sus cheques se los van a dar, y ahí estamos hablando de un montón de dinero, ¿verdad? de una gran cantidad de recursos. Las alcaldías, ¿verdad? Que tienen derecho, en teoría, al 11% del presupuesto de ingresos del país, están esperando que les pasen su transferencia. Ningún alcalde va a decir, yo está bien, voy a disculpar al gobierno que no me pase el dinero. Ellos están esperando que el dinero se los pasen. La universidad, el 6%. Nunca se lo pagan el 6%, pero lo que se había asignado para la universidad está contando con ello, ¿verdad? Está esperando que le pasen la plata.
lo mismo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, que tienen derecho al 3% cada una, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas están esperando su presupuesto. O sea, todo el mundo está esperando que el gobierno le va a cumplir con el presupuesto que le prometió, por lo menos para pagar la planilla. En torno a los más de 80.000 millones de lempiras, cifra en la que ronda la suma de lo aprobado por el Congreso Nacional, incluyendo las reasignaciones del presupuesto general, los desembolsos ya efectuados por el Fondo Monetario Internacional y lo que se podría obtener del financiamiento que está en gestión, lo que menos espera la ciudadanía es que se pierdan en operaciones carentes de transparencia. Porque ya sea que se trate de recursos existentes en la tesorería del Estado o de compromisos con el sistema financiero nacional o internacional, siempre se trata de impuestos que paga el pueblo hondureño.